Bien, estamos de regreso. El gobierno pidió una nueva prórroga a la Corte Suprema para poder implementar el fallo sobre las ISAPRES mientras continúa la tramitación de la ley corta que presentó el Ejecutivo. Bueno, conversamos de este tema con el Superintendente de Salud que nos acompaña aquí en el estudio, Víctor Torres. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Superintendente, bueno, se esperaba esto, había una discusión previa a propósito de esta decisión. Expliquemos bien por qué ustedes deciden hacer esta solicitud de una prórroga para la aplicación del fallo. Bueno, la verdad que el martes recién pasado tuvimos la oportunidad de conversar con la Comisión de Salud del Senado. Recordemos que ellos están tramitando el proyecto de ley corta y le entregaron a una comisión técnica que pudiera evaluar los efectos producto del fallo de tabla de factores. A propósito también del fallo de GES y algunas complejidades que ha llevado precisamente estos cálculos, la Comisión de Salud del Senado nos pide que podamos requerir de un nuevo plazo a la Corte Suprema. Ellos nos dicen de al menos 3 meses para poder considerar la totalidad de la tramitación, ya no solo en el Senado, sino que también en la Cámara. Acto seguido, los mismos diputados de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados llegan también y nos plantean que ellos preferirían que fuera un aplazamiento por 6 meses. ¿Esto en la práctica permitiría generar mejores condiciones para la implementación del fallo entonces? Claro, lo que se busca es tener más tiempo para que el Congreso pueda sacar este proyecto de ley y tener mejores condiciones del cumplimiento del fallo, pero también incorporar algunos de los efectos que pueda tener el fallo GES, ¿no? Recordemos que este fallo también tiene carácter general y también involucra menores ingresos para las ISAPRES y efectos sobre eventualmente la continuidad de las prestaciones de las personas. Sí, en algún minuto en todo caso, Superintendente, se había hablado de que no se extendieran tanto los plazos precisamente por la incertidumbre que ya estaba generando después del fallo del año pasado, esta misma situación de que no hubiese una fuga masiva hacia el sistema de salud público, por ejemplo, que no pudiese resistir tampoco algo así. Mire, lo que ha ocurrido durante el último tiempo ha sido una salida masiva de personas, alrededor de 500.000 usuarios menos de las ISAPRES, pero que básicamente se han asociado más que a la incertidumbre a los aumentos de costo de los planes. Recordemos que los planes están en UF y hubo una fuerte alza durante el año pasado, precisamente de aproximadamente un 12% del IPC, más la adecuación precio base, más la prima GES. Eso hizo que gran parte, incluso de gente joven, prefiriera irse, digamos, al sistema público de aseguramiento, lo que no implica que vayan a atenderse en los centros de salud público. También pueden utilizar la libre elección, algunos han contratado seguros complementarios y siguen atendiéndose entonces por libre elección en el sistema privado. No ha existido, por tanto, un colapso a propósito de esta migración de las personas, pero claramente se requiere ordenar el tema para que podamos ver de qué forma se hace sostenible la continuidad de la atención en el sistema privado y eventualmente si alguien se quiere ir, vaya en mejores condiciones a el FONASA. Ahora, ¿cómo ha visto ese proceso de conversaciones para poder llegar a ese nuevo escenario que permita garantizar la continuidad del sistema y no generar interrupciones, como usted decía, en las atenciones médicas? Hasta el momento yo podría decir que ha habido bastante voluntad de poder intentar llegar a puntos de acuerdo. No obstante, eso es bien complejo. Hay complejidades técnicas y complejidades políticas, evidentemente, que hace que se requiera, digamos, de poder debatir y buscar distintas alternativas. Ahora, esto lo está evaluando la Comisión Técnica y posteriormente el debate más político se va a dar en la Comisión de Salud del Senado. Entiendo que, no estoy seguro, pero parece que esta próxima semana, el martes comienza. Claro, se iba a votar en general. Recordemos que el Senado vota en general y luego va a la sala, se vota en general y luego vuelve a la votación en particular, a diferencia de la Cámara. Exacto, sí, y después pasa a la Cámara. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a este plazo, prórroga, que se vayan arreglando la situación en la parte legislativa, por una parte, mientras que se empieza a ver cómo se van a devolver los recursos, ¿no? Porque también fue tema en su minuto de esto si iba a ser en dinero, en prestaciones, y eso es lo que, de alguna manera, si ya se comienzan a unar ideas, seguramente eso puede bajar la incertidumbre que hay en el mercado de los afiliados finalmente. Bueno, efectivamente yo creo que la entrega del informe a la Comisión de Salud del Senado puede ser más clarificadora respecto de las salidas, tanto de cómo hacerse cargo de los menores ingresos futuros, como de las devoluciones a propósito de las deudas generadas. Eso evidentemente que va a ayudar a tener claridades como tú planteas, Fresia. Ahora,
Esto no va a ocurrir en 6 meses más, esto obviamente en un plazo de tiempo mucho menor. Los meses adicionales que se piden son para la tramitación completa del proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿ya? Pero la Comisión Técnica habría pedido 2 meses, entiendo yo, a la Comisión de Salud de plazo para poder entregar el informe. Ajá. Superintendente, ahora hay algunos datos que muestran que el escenario también ha ido cambiando a lo largo de este año. ¿A qué me refiero? Que las ganancias de la ISAPRE en el primer semestre bordearon los 9.000 millones de pesos. Y cuando se publica el fallo, cuando empieza toda la presión política también para generar una nueva ley, en fin, a comienzos de año me refiero, había mucha presión y desde el sector decían que esto podía significar un riesgo de quiebra inminente y que podían caer algunas ISAPRE, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, afortunadamente, en buena hora. Y por el contrario, las utilidades han crecido. ¿Cómo cree usted que se ha ido desarrollando entonces la continuidad del sector a propósito de todos esos malos augurios que hubo en un momento? Mire, yo haría una diferencia respecto de cómo se ha manejado en la coyuntura y la proyección futura. ¿Ya? En el caso de cómo se ha manejado en la coyuntura, bueno, esto fue un fuerte debate que hubo durante el año pasado, de que iban a caer. Yo insistentemente dije que no, eso era muy poco probable que ocurriera. Hoy día hay ganancia en el sistema desde diciembre del 2020 que no había ganancias. Claro. ¿Ya? Y hay ganancias, pero también hay que ser objetivo en decir que no ha habido efecto respecto de los fallos ni de tabla de factores ni de GES. Claro, porque no se ha aplicado. Claro, sí de adecuación precio-base. ¿Ya? Esa ganancia sí contiene lo de adecuación precio-base, que ya está resuelto y el año pasado por la vía administrativa fue suficiente. ¿Ya? Y por esa razón es que hay que buscar la manera en que se pueda generar un escenario o mejores condiciones de cumplimiento del fallo con este proyecto de ley que se está discutiendo. Ahora, a futuro, más allá de que se pueda estivar de mejor forma la carga, ¿no? Obviamente que hay que repensar el modelo, esto lo ha planteado todo el mundo de los distintos sectores políticos y técnicos, hay que replantearse el tema porque tú estás en un sistema privado que genera una espiral inflacionaria y hace impagable, insostenible en el tiempo la forma en que opera su funcionamiento. Por lo tanto, se requiere que nos podamos replantear, obviamente, cuál es el modelo en algún momento sanitario en este aspecto. Pero, de alguna forma, estos resultados le dan más sustento y más piso a la postura que ha planteado el gobierno hasta ahora en torno a esta materia, en términos de que en algún momento se planteaba que los cambios iban a derivar inevitablemente en un cierre de la aseguradora. O sea, si nosotros no hubiésemos tenido fallo, ¿ya?, de GES y de tabla de factores, salvo por la vía de la judicialización, se hubiese equilibrado la industria, digamos, tal como lo estamos observando al día de hoy, ¿no? Por lo tanto, sí tenía alguna sostenibilidad, sin embargo, el problema de fondo más bien traduce la ineficiencia en torno a este gasto que se va generando de manera inflacionaria. Perfecto. Y que lo hace insostenible en el tiempo. Entonces, ahí claramente era una oportunidad para haber entrado a debatir una reforma más de fondo. No obstante, la coyuntura nos hace estar ocupados de este otro tema. ¿Han visto tambalearse, si se quiere usar ese término, en alguna de las instituciones de ISAPRES en este tiempo, superintendente? Yo creo que hemos navegado una tormenta compleja, pero con timón firme se logra llegar a puerto. Ya, pero ¿se garantiza en todo caso que las prestaciones, las atenciones en esta prórroga, en este tiempo, se realicen de manera normal, ¿no? Lo que nosotros queremos es que efectivamente eso ocurra. En los peores momentos que han vivido la ISAPRE en términos de pérdida económica, se logró garantizar, a pesar de que hubo dificultades, y obviamente hoy día que las condiciones son mejores, debiera también garantizarse de mejor forma. Nosotros hemos tomado algunas decisiones que han sido controversiales para algunos expertos, como por ejemplo la liberación de garantías para el pago de deuda, que ha permitido tener que las ISAPRES tengan flujo de caja y haya continuidad de pago y no se afecte directamente a los prestadores. No obstante, eso igual ha habido algunos atrasos en los pagos, pero son medidas que se han tomado precisamente para paliar estos efectos y garantizar la continuidad en los tratamientos, ¿no?, a las personas, que es lo que nos importa de manera fundamental. Entonces, que salga este proyecto de ley en el tiempo que corresponda va a permitir también mantener de alguna forma u otra equilibrado el sistema hasta que pueda implementarse el proyecto de ley cuando sea una ley de manera definitiva. ¿Y cuáles son los plazos que ustedes esperarían o que creen prudentes para eso? No, yo creo que debería ser lo antes posible. Sin embargo, no podemos apurar al Congreso más allá de lo prudente o más allá de lo que realmente permita poder sacar una buena ley, ¿no? Y si el Congreso ha requerido de más tiempo, nosotros lo vamos a solicitar
Obviamente que eso es una potestad de la Corte Suprema, nos puede otorgar o no, pero en el entendido en que este mayor tiempo es básicamente para poder sacar un mejor proyecto de ley y tener una mejor respuesta ante el problema que se está ¿Pero es generando. posible pensar que en marzo ya tengamos una nueva ley? Bueno, ojalá que pudiera ser, pero esta prórroga implicaría hasta mayo si nos aceptan los 6 meses. Ah, o sea, hay más tiempo todavía. Claro, porque termina la primera prórroga en noviembre. Claro. Sí, porque hablábamos con el presidente de la Comisión de Salud del Senado hace algunos días y él decía igual que había premura legislativa, digamos, ¿no? Sí, no, yo creo que los senadores han trabajado en eso de manera bastante rápida dentro de las dificultades que tiene el proyecto. Yo debo reconocer que había un esfuerzo genuino del Senado, se han tratado de llegar a acuerdos, pero el problema es complejo. Lo mismo estoy seguro que va a ocurrir en la Cámara. No es que alguien quiera tomarse más tiempo por querer prolongar el tema, sino más bien porque hay que debatirlo de tal forma de que se pueda buscar el mejor equilibrio de distintos puntos de vista, tanto técnico como político. Eso no es fácil en esta materia. ¿Cuál es el plazo que tiene la Corte Suprema, superintendente, para pronunciarse sobre esto? Ellos no tienen plazo para pronunciarse, ellos pueden hacerlo cuando estimen. Obviamente que la prórroga actual es hasta noviembre. Ahora uno espera que en los próximos días pueda haber un pronunciamiento. Habitualmente la Corte se pronuncia rápidamente respecto a estos temas. No debiesen pasar semanas. No creo. Ya. No quiero pautear a la Corte yo. Pero ¿Y se puede negar a la prórroga a los por superintendentes? supuesto que puede, es ¿Sí? parte de sus atribuciones. Ajá. Ellos pueden decir que sí o que no. Eso, pero tras un fallo, digamos, Sí, no sí, es que si sí. omite... Como nosotros ingresamos una solicitud Sí. formal, ellos tienen que responder De a la ella, misma manera. igual como lo hicieron la vez pasada cuando pedimos la primera prórroga. Y si se niega a la prórroga, ¿cuál Tenemos qué 2 meses sigue? para ver cómo se puede resolver el problema. Pero seguirían pidiendo... Con la tramitación del proyecto, bueno, ahí hay que ver una estrategia distinta, pero se está pidiendo anticipadamente precisamente para poder saber Claro. si vamos a contar con este tiempo o no. Bien, superintendente Torres, gracias por haber venido. superintendente. Muchas gracias a ustedes, que Que estén esté muy muy bien. bien. Cuídense. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 54 y ya estamos de regreso.